Muchas gracias por acompañarnos este 24 de enero del 2018 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos el placer de llevarle a usted la palabra de Dios, la cual es nuestro fundamento, en la cual encontramos fortaleza, esperanza y la verdad. Ante tanta falsa doctrina que hay alrededor, la verdad bíblica es la que prevalece. Tres segmentos tenemos hoy, el Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor en su sección Consultorio Bíblico, en la cual responderá alguna pregunta que se le haya hecho en esta semana o en estos días, doctrinal, con la Biblia siempre contestando. La segunda parte hablaremos de la eterna misionera, yo la titulo así, la naturaleza. Hablaremos de un ave y tomaremos aplicaciones de esa ave. Y la tercera parte, si usted gusta, queremos orar por usted, queremos rogarle al Señor por su vida. Si gusta usted comentarnos alguna petición que tenga al Señor Jesucristo, con gusto oraremos por usted para que Él actúe conforme a su voluntad, la cual es buena. Por favor, comuníquese con nosotros a lo largo de este programa que estamos transmitiendo en vivo o a lo largo de la semana, y con gusto oraremos en el próximo programa si el Señor nos da vida. Acompáñenos a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista divino. Que Él lo bendiga. ¿911? ¿Dónde es su emergencia? Bueno, qué gusto que nos está acompañando de nuevo en su programa SOS 911 al Rescate del Alma, que por cierto hoy inicia su 5º año de ministerio, 5º año de servir al Señor, y es una gran bendición. Realmente fue algo inesperado saber esto, porque solo Dios sabe cuando se inicia algo, hasta dónde puede llegar y hasta cuándo va a terminar. Él es el que lo decide. Y mire, en este segmento Consultorio Bíblico, con mucho gusto contesto a la luz de la Biblia, estrictamente fundado en ella, las preguntas que me hacen llegar al correo, al teléfono o personalmente donde nos encontramos. La pregunta de hoy está en la boca de muchos. Esta pregunta sucede, a mí me pasó cuando yo empecé mi caminar hace más de 38 años. ¿Qué son las parábolas, pastor? ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas? La palabra parábola es una palabra que para muchos resulta rara. Los que estamos familiarizados con ella, bueno, es porque en la Biblia así aparece. El Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito en el idioma griego, un idioma popular, se hablaba en las calles, en los mercados. No era el idioma elegante y culto de Aristóteles, Sócrates, Platón, sino el que hablaban los comerciantes. Ese idioma griego se llamaba koine, con K, koine. Y existe una palabra para parábola que en nuestro idioma español sería comparación. La parábola es un relato no ficticio, sino real. Eso lo distingue de la fábula. Ese es un relato real, algo de la naturaleza, de la vida cotidiana, del cual se obtiene por comparación, una enseñanza espiritual sólida y firme, auténtica. Varias personas usaron parábolas en la Biblia, pero el maestro por excelencia de las parábolas, el que habló de una manera magistral de las parábolas, fue nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quisiera hablar muy brevemente, y ya sabemos que el tiempo vuela aquí, pero decirles dos cosas. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Le comparto. En Mateo 13, versículos 10 al 13, así es escrito. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas a la gente que se había reunido? Una muchedumbre, no se sabe el número. Y él respondiendo les dijo: porque a ustedes, a sus apóstoles, es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Porque cualquiera que tiene se le dará
y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Para eso, para hacer una distinción entre los oyentes, aquellos que no le amaban ni le iban a amar. Para ellos el Señor no usaba las parábolas con explicación, sino para los suyos, los apóstoles y sus discípulos. Estas cosas, en otra ocasión dijo Jesús, Mateo 11:25, yo te alabo, Padre, porque has escondido tus cosas de los sabios, de los entendidos según el mundo, los cultos, pero se las has revelado a los niños, porque así te agradó, Señor, así te agradó a tus ojos. Esto es, no que el Señor quisiera ocultar el significado de sus parábolas, sino al contrario, las quería revelar, pero solo a los que le aman. Los que amamos al Señor entendemos sus parábolas, los que no le aman les parecen algo intrincado, algo misterioso, algo confuso. Pero en los versículos 34 y 35 también de Mateo 13, así es escrito. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que dijo así: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas entendidas y escondidas desde la fundación del mundo. Cosas que no habían sido reveladas, que estaban escondidas, las iba a revelar el Señor a través de alguien que iba a venir. Este es un texto mesiánico, una profecía mesiánica. Primero, ¿por qué habló en parábolas? Bueno, para que las entendiesen solo los que le aman. Y segundo, para cumplir una profecía mesiánica. La actitud de Jesús no era caprichosa, nada más porque sí, sin ningún propósito determinado. Se cumplió la profecía en él. Ahora, en el capítulo 13, 10 y 36 comparto dos versículos otra vez. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora ya sabemos. Y en el versículo 36, así es escrito. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa y acercando a él sus discípulos, los que le seguían. La demás gente se fue a su casa. Les dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. ¿Ve? No estoy torciendo las escrituras, es para los suyos, como puede ser para usted, si usted es de los suyos o si quiere ser de los suyos. Eso es decisión de usted. El capítulo 13 de Mateo es un capítulo muy especial porque encierra y nos habla de 6 parábolas. Tenemos aquí en este capítulo, que es muy breve, la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, de la levadura, de la perla de gran precio y de la red. Ojalá usted tomara tiempo para leer el capítulo 13. Le va a fascinar. Y si le pide usted al Señor iluminación, Él le va a interpretar lo que quiso decir con todas estas comparaciones o parábolas. Pero hay una parábola que destaca con mucho sobre todas, y es la parábola del sembrador. Y ya que me metí en este tema, contestando ya a su pregunta, que ya la contesté, quisiera compartirle brevemente sobre esta parábola, que le va a resultar fascinante. Mire, así está escrito del 1 al 9 en Mateo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se acercaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, y les dijo, he aquí, el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas, cuando salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y las ahogaron.
Parte cayó en buena tierra y dio fruto, a 100, a 60 y a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Por supuesto que todos tenemos oídos para oír. Bueno, los sordos están enfermos. Pero no se refiere a nuestros oídos físicos y nuestros oídos espirituales, que son los que se abren cuando el Señor viene a nuestro corazón. Dios quiere que entendamos esto. Mire, el Señor usó de una manera magistral, lo repito, esta enseñanza, esta comparación, esta parábola. Y Él habla de un hombre que es un sembrador, ese era su oficio. Habla de una semilla y habla de el terreno donde Él está trabajando. El sembrador es el que expone la palabra de Dios. Bueno, aquí en Mateo 13 Él fue el sembrador, estaba ahí a la orilla del río, del mar, y ya era un milagro que lo pudieran escuchar sin micrófono, ¿no cree usted? Él está hablando así, Él es el sembrador y la semilla es la palabra de Dios. Esta bendita palabra es la semilla que el Señor está regando. Y los terrenos son los corazones de los que escuchan. Hoy me concede Él el inmerecido privilegio de ser el sembrador, pero la semilla sigue siendo la misma, su palabra. Pero ahora vamos a distinguir los terrenos donde esa semilla, porque este hombre iba caminando, caía. La ONU dice que son casi 200 los países que hay en el mundo. Esto varía mucho por las revoluciones, los problemas políticos, se dividen naciones, se subdividen, se levantan nuevas, se cambian de nombre, derrocan gobiernos. Bueno, casi 200 países. Pero el Señor agrupa a toda la humanidad. Somos casi 7,000 millones de personas, imagínense, 7,000 millones de personas. Las agrupa en solo cuatro terrenos. 1, el del camino. 2, el de pedregales. 3, el de espinos. Y 4, el buen terreno, el terreno fértil. Déjeme explicarle brevemente. Vuelvo a leer. Dice que este hombre sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Mire, ¿qué le parece? Es tan profunda la enseñanza del Señor y a la vez tan sencilla que hasta yo la entendí. Mire usted, parte de la semilla, la palabra de Dios, cae en terrenos que son del camino. Si usted ve un camino, pues ahora los caminos están asfaltados, están pavimentados, pero los terrenos de aquella época eran terrenos duros, apisonados por el paso de la gente, del ganado, de las carretas. Era un terreno, como decimos ahora, apisonado, estaba muy duro. Cayó la semilla allí, casi rebotó, no pudo fructificar porque era muy duro ese terreno. Esto es algo que el Señor expresa, repito, de una manera incomparable, con una sencillez y una profundidad simultáneas. Esa parte de la semilla dice que no solo no penetró en el terreno, sino hasta que vinieron pájaros y se la comieron. ¿Qué quiso decir ahí? Mire, no sé con quién estoy hablando, en dónde me están escuchando, pero usted ya, desde el momento que me está escuchando, usted tiene que ubicarse en uno de estos 4 terrenos. Y no sé si sea el primero, pero hay infinidad de personas que oyen la palabra de Dios, se les predica personalmente en un púlpito, ahora por la internet, por radio, la televisión, los periódicos, de muchas maneras se les predica la palabra de Dios. Ellos, aunque la palabra de Dios, aunque la semilla llega a sus tímpanos más bien que a sus corazones, como que les rebota, como se dice popularmente, les entra por un oído y les sale por otro. No hay fruto, esa semillita se muere. Y por si fuera poco, vienen las aves y se la comen. Se perdió esa semilla, aunque era buena semilla. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. Y este era duro del camino. Dice Jesús más adelante que las aves son los demonios. El diablo viene y le saca la palabra. Hay gente que está endurecida como el camino. Hay gente que es hasta hostil con los predicadores, agrede, ha matado a predicadores. Y mientras ellos
humillan a los predicadores, la gente se ríe. Esto está profetizado. El predicador no siempre es bienvenido, excepto en aquellos corazones que el Señor ya está abonando y preparando para esta preciosa semilla. Ese es el versículo 4, ahí junto al camino. Pero en los versículos 5 y 6, así está escrito. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Mas, cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. ¿Qué le parece? Ahora no es tan duro como el camino. Por encima tiene tierra buena, pero solo por encima. La capa de tierra es de centímetros allí, y la palabra, la semillita, cae, la reciben, quizás porque están en una aflicción, o en la cárcel, o problemas de divorcios o económicos, tienen una situación de salud gravísima, o están de luto. Situaciones así, por problemas, por aflicciones, sí la reciben. Uno como predicador se alegra que la gente se la recibe así, pero ¿sabe qué? La recibe solo por encimita. La tierra es superficial, debajo sigue siendo piedra. Y dice Jesús, sale el sol y se seca la semillita y no da fruto. Qué gráfica, qué perfecta la ilustración del Señor, la comparación con esta parábola. Así hay mucha gente. Tengo 38 años de caminar con el Señor y así he visto mucha gente en la cárcel, en el hospital, en de luto, en los tribunales. Aceptan al Señor, hasta nos alegramos, nos contentamos, pero cuando sale el sol, es decir, cuando el problema se resuelve, casi siempre por la mano divina, se olvidan. Mi problema de todas maneras se iba a resolver. No necesito meterme a esto de la religión, dicen, y dejar mi vida de diversiones, de placeres, de pecados y de vicios. Mi religión falsa. ¿Y sabe qué? Esa semilla que aparentemente iba muy bien, se muere y no da fruto. ¿Que cuál es la semilla? Recuerde, la palabra de Dios. Tercer grupo, versículo 7, así es escrito. Parte de la semilla cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Mire usted, he conocido mucha gente que recibe la semilla, recibe la palabra. Su corazón es bueno, no es ni del camino, no es ni de pedregales. El problema no es el terreno, el problema no está en el corazón del oyente, sino alrededor. Hay espinas. Y aunque viene la plantita creciendo, las espinas la ahogan, la enrollan y la matan. Y tampoco da fruto. ¿Qué es esto? He conocido mucha gente que sí, se ve sincera. Alaba a Dios, se bautizan, van a la iglesia, compran su Biblia, asisten a los cultos. Se ve que empiezan a esforzarse en el camino del Señor. El problema no son ellos, es alrededor. Asómbrese, la familia los ataca. Cuando eran borrachos, adúlteros, golpeadores, viciosos, groseros y todo lo malo, felices, estaban en armonía. Pero como dijo Jesús, yo vine a meter espada, no vine a unir. Cuando vienen a Cristo empiezan las represalias, empieza la oposición. Esas son las espinas. Si te cambias de religión, te vas de la casa, considérate desheredado, eres la vergüenza. Nuestro noviazgo se terminó, nuestro matrimonio se terminó, te vas de la casa. Jefes con empleados corruptos, porque ellos también son corruptos, están felices, pero cuando el empleado empieza a portarse honestamente y ya le es un estorbo, lo amenaza con el despido. O dejas esas cosas de la religión, dicen ellos, o dejas su trabajo y empieza. Y entonces la gente como que pone en una balanza todo lo que tiene, que pueden ser comodidades ganadas allí, o pueden ser vicios y pecados, y por el otro lado pone al Señor. La balanza se inclina en favor de sus delitos, sus placeres, sus vicios y sus pecados. Y el problema de las espinas ahogan la plantita que venía muy bien. Aquí por la región existe una especie de bejuco, una pequeña liana enredadera, que se empieza a enrollar en los árboles. Los vaqueros le dicen matapalos.
Y el árbol que está muy bonito allí, muy frondoso, da frutos, empieza a enredársele a alguien y la gente dice, mira que hasta se ve bonita, ¿eh? Y no se la quita. Y llega el momento en que lo cubre tanto que empieza a nutrirse de él y llega el momento final en el cual mata a la planta, eso se llaman parásitos, mata a la planta de la cual él se había enredado. Y a tiempo se pudo haber quitado ese bejuco y no se hizo, pero después está tan intrincado que ya forma una con la otra planta que le está sirviendo de huésped. Ahora mire usted, así sucede con la gente. Empiezan con una mentirita aquí, un traguito acá, un cigarrito allá y una inyección allá, una pastillita aquello, un adulterio acá y cosas así. Ahí es cuando hay que actuar, pero se le enredan malignamente como una hiedra mortal y ahogan la plantita que ya venían haciendo. Felizmente en el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo dice así, parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30. Alabo a Dios por este versículo 8. Parte de la semilla, parte de la palabra de Dios cae en un grupo de personas cuyos corazones son como el terreno fértil. No hay dureza de camino, no hay pájaros que vengan a quitarle esa semilla, no hay pedregales y no hay espinos, y si los hay, los vencen, los ignoran y ponen la mirada en Jesús y no les importan todos los ataques, las burlas, las represalias, los golpes y aún la muerte. Ellos se mantienen firmes y esa semilla empieza a germinar y empieza a dar frutos, frutos de bondad, de amor, de paz, de benignidad, frutos de gente decente. Gente que era la vergüenza de la ciudad, la vergüenza de la familia, la oveja negra, ahora son transformados diametralmente en 180 grados. El que está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Ese es el terreno fértil. Felizmente lo hay. Es muy reducido encontrar esta clase de terreno, pero felizmente lo hemos encontrado. Yo recuerdo que hay personas que uno ni tiene que explicarles mucho, nada más les está uno hablando de la palabra de Dios, ellos se las están bebiendo y la reciben en sus corazones como niños, sin discutir, sin alegar, sin poner pretexto, nada de nada. Terrenos fértiles. Bueno, el tiempo me ganó como siempre, pero yo le digo algo, y esto es muy serio. Yo le hablo de corazón a corazón, yo me considero su amigo. Para nosotros es un honor que usted nos haga el favor de su sintonía, que se tome el tiempo para escucharnos. No queremos otra cosa más que compartirle la palabra de Dios y decirle que así como es usted, sea quien sea, haga lo que haga, aunque haya hecho algo terrible, abominable, Cristo le ama. Y por usted Él fue a la cruz, y por usted Él fue escupido y azotado y coronado de espinas. Él fue traspasado en sus manos y en sus pies, y aún muerto lo traspasaron con una lanza. Por amor a usted. Eso es amor. A través de Jeremías Él dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia. Cada mañana el Señor renueva su misericordia sobre usted, por eso me está escuchando. No es casualidad, no es buena suerte, es que Cristo lo ama y quiere que usted escuche su palabra, reflexione y le ruegue que haga de usted corazón fértil. Le pido que seamos honestos. ¿En qué grupo de esos terrenos está usted? ¿Con cuál de ellos se identifica? ¿La palabra que hoy oyó ya casi la está olvidando? ¿O quizá la acepta por encimita porque está un problema, pero en un problema que va a salir y se va a olvidar del Señor? ¿O quizás quiere seguir al Señor, pero empiezan los ataques y las burlas y las represalias? ¿O quizá por ventura, por bienaventuranza divina, está usted en el terreno fértil? No sé quién sea usted, le repito, pero yo sé quién fui yo, y mi corazón estaba en el terreno pedregoso y peor, en el terreno del camino. Era duro, yo me burlaba del Señor Jesucristo, yo me burlaba de las cosas de Dios y no soportaba que me hablaran de Él. Pero escuche el milagro que hizo el Señor en mi corazón, en millones, y que quiere hacerlo en usted si usted se lo pide. Así usted también será uno de los entendidos que comprenderá el significado de sus comparaciones o de sus parábolas. En Ezequiel 36, del 24 al 28, así es escrito. Y yo, dice el Señor,
Los tomaré de las naciones y los juntaré de todas las tierras y los traeré a su país. Aquí le está hablando a Israel. Y esparciré sobre ustedes agua limpia. El Señor promete lavar sus pecados a través de su Espíritu Santo y la sangre inmaculada que derramó en la cruz. Serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, de sus muñecos. También los limpiaré. Dios promete eso. A mí me limpió de eso. Esto es precioso. Esto es un arcoíris precioso. Les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, el Espíritu Santo. Y quitaré de su carne el corazón de piedra. Ese era el mío. Quizá ese sea el de usted. Y haré en ustedes un corazón de carne. Ya no de piedra, sino de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los pongan por obra. Y habitarán en la tierra que nos va a dar el Señor, que les di a sus padres, le hablaba Israel allí. Y ustedes me serán por pueblo, y yo seré para ustedes por Dios. ¿Qué le parece? ¿En qué terreno, mi amigo y amiga, se encuentra usted identificado? No importa si es de los tres primeros. Lo que importa es que usted haya escuchado con su corazón y sin titubear, sin demorar ni un instante más, se rinda usted al Señor Jesucristo. No le estoy hablando de religión, no vine a predicar religión, no perdería mi tiempo hablando de religión. Le estoy hablando del Hijo de Dios, que por amor usted se entregó en la cruz, pero resucitó al tercer día y está desde hace 2000 años a la diestra del Padre rogando precisamente por usted. ¿Qué le parece? ¿Por qué no le ruega ahí donde me escucha, sea quien sea y donde quiera que me esté escuchando? Señor, vengo a ti, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y tu Espíritu Santo, quita de mi corazón el corazón de piedra, hazlo de carne y pon en mí tu Espíritu Santo. Si usted lo hace, un gran milagro, escúcheme bien, un gran milagro cósmico sucederá en su vida. Y usted tendrá así el perdón y la vida eterna que solo Jesucristo puede y quiere darle. Para eso hemos venido en esta mañanita y deseamos que esto se convierta en realidad en su vida y, como siempre, que Dios lo bendiga mucho. ¿911, dónde es su emergencia?
Gloria a Dios, damos gracias a Dios por la idea de nuestro pastor, quien compartió la primera parte del programa, y gracias a Dios porque el Señor mostraba sus verdades eternas, sobre todo el reino de los cielos, a través de las parábolas. Hoy buscaremos hablar de la eterna misionera, la cual es la naturaleza, y yo quiero hablar de un ave que se llama el Cuculus canorus, que es conocida como el ave cucú. Usted la ha visto seguramente. Se escucha con facilidad en los bosques de primavera. Es muy famosa. Sobre todo vive en épocas en lugares como Europa, Asia y el norte de África, pero en nuestra región es muy conocida especialmente por los medios de comunicación. Es un ave muy pequeña, mide alrededor de 30 centímetros, 32 centímetros, y pues 13 o 15 centímetros de ellos, voy a decir algunas características, corresponde solamente a su larga cola. Ahorita vamos a ver las aplicaciones. Sus patas son cortas, su plumaje es grisáceo, y aunque algunos cucús comunes el primer año tienen un plumaje, algunos otros cambian y para camuflarse así. Es un ave solitaria y que no le gusta estar con las demás personas, es una ave esquiva, evita a las personas, rechaza las atenciones y no muestra mucho cariño. A las muestras de cariño no atiende esta ave. Los cucús son aves insectívoras que se alimentan principalmente de orugas y ocasionalmente también comen huevos y polluelos de otras aves, obviamente. Ahora, a esto quería llegar. Los padres cucús comúnmente practican el llamado parasitismo de puesta. ¿Qué es eso? El parasitismo de puesta es cuando las hembras del cucú ponen sus huevos en los nidos de otras especies, aprovechando la ausencia de sus dueños. A lo mejor usted ya lo sabía, pero así es. Mientras que el ave anfitriona, la mamá y el papá, vamos a decir, ellos van a buscar comida o no sé yo, van al banco, no sé, a hacer sus cosas. Esta ave aprovecha justamente ese momento y en 2 segundos pone un huevo de él. Y a veces hasta se come uno de los huevos del huésped, se come uno de sus huevos y deja ahí su huevo él. Podríamos decir, esa ave es abusiva, tramposa, impostora y hasta asesina. Si quiere decirlo así, caníbal, pues está comiendo ave. Pero ¿sabe qué? Aquí es donde yo quiero aplicar. ¿Qué parecido es este comportamiento con la del enemigo de nuestras almas? Solo basta un momento de descuido en casa. Un momento de descuido en el nido y él meterá a un intruso en nuestro hogar. Bien, uno de los puntos que quiero hablar de hoy es la avaricia. La avaricia es una tentación, una lucha, un vicio con el cual convivimos a diario y que estamos tentados a diario a vivir en ese problema. Todo empieza como algo que aparenta ser bueno, querer ganar más dinero, querer tener ahorros, pero de repente se convierte en algo que no necesitamos, en algo que no debe de estar en nosotros, en un comportamiento que ya se vuelve compulsivo y que de repente uno quiere decir siempre quiero más, sin apreciar lo que uno tiene. Quiero más éxito, quiero más belleza, quiero más fans, quiero más récords, quiero más placer, más músculos, más aplausos, más dinero. Proverbios 15:27 dice del rey Salomón: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Así es aquella persona que mete la avaricia en su vida, alborota su casa. Y cada vez que queremos más y más, dígame si no, debemos darnos cuenta que no podemos darle el mismo tiempo y la atención a lo que en verdad importa. A veces en nuestras casas tenemos aparatos que con solamente una pequeña reparación estarían funcionando al 100%. Pero nuestra avaricia dice quiero algo más, quiero algo nuevo, y eso nos lleva a endeudarnos, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas tenemos que de plano no nos sirven o que tienen 100 funciones de las cuales solamente utilizamos 2 de ese aparato? Al menos los cucús usan esas aves distraídas para usurpar ese nido, pero muchos de nosotros metemos a nuestros hogares, nosotros mismos nos metemos conductas, vicios y avaricias que dañan nuestro propio hogar, que sacan y expulsan los valores, que ahuyenta el amor y sobre todo aleja a Dios, donde los hijos huyen o se sienten expulsados porque papá o mamá anhelan pasar más tiempo con sus amigos o frente al teléfono que con ellos. Déjeme decirle un texto aquí. Tengamos cuidado con las riquezas rápidas, dice Proverbios 28:20, el mismo rey.
El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Las riquezas no llegan rápido. Uno debe de buscar a Dios y ponerse a trabajar. Pero aquella persona que enriquece rápido, bueno, tenga mucho cuidado, porque aquí dice, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Regreso hablando del cucú. La hembra deposita un solo huevo en el nido de otras aves, normalmente de aves pequeñas insectívoras, y utiliza más de 300 especies en las cuales ella busca y tiene ella para escoger en dónde poner esos huevos. Normalmente pone 20 huevos por temporada y a veces logra conseguir 3 crías de esos, de los demás morirán. La hembra se traga los huevos del anfitrión y deposita uno propio. O a veces las víctimas, llegan los papás del nido hospedador y se rebelan y echan fuera a esa ave o a los huevos del cucú, o abandonan de plano el nido. Esta ave es muy tramposa, así es. Bueno, así es la avaricia. Es un vicio hambriento que devora los sentimientos nobles de los hogares, sobre todo de los niños, atragantándose para dejar sus propósitos destructivos. Eso pasa en las vidas. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo, el problema es el amor al dinero. En la Biblia había hombres muy ricos como Salomón, como David, como Abraham, como Job, hombres muy ricos. Sin embargo, Moisés en su tiempo, José de Egipto era un hombre muy rico cuando ya llegó a ser el segundo del faraón, pero ese no los llevó a alejarse de Dios, no, pero gente que en verdad amaba el dinero, lo llevó a la raíz de todos los males. Y eso causa, dice aquí, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así se convierte en un vicio. Cuando uno empieza a ganar bien, cuando uno pone la mirada en lo que no tiene y no aprecia lo que uno tiene, cuando uno quiere cada vez más y deja de apreciar lo que el Señor ya le ha dado, comienza a meterse en la avaricia. ¿Y sabe qué? Hay personas que van a las iglesias, cristianos, que son avaros, y eso es dañino. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. La avaricia es un mal con el que no nacemos. Nadie nace así. Nadie nace con un vicio. Es un vicio que aprendemos con el tiempo. Hay gente que, bueno, no es cierto, hay niños que de repente, porque sus madres estaban practicando algún vicio como la drogadicción, de repente los niños nacen con esa situación en sus genes. Y qué terrible la consecuencia de los papás. Pero la avaricia es un mal con el que no nacemos. Muchos, en lugar de heredar bienes, en lugar de heredar sabiduría, en lugar de heredar un apellido honesto, en lugar de un cuerpo saludable de heredar, heredan sus vicios a sus hijos. Así es. Y todo vicio, aunque al principio no aparenta serlo, pues aparenta popularidad, aparenta que está uno alrededor de los amigos, y de repente uno busca pretextos para caer en ese vicio, y el diablo lo maquilla con una dañina máscara. Traerán tarde o temprano sus aplastantes consecuencias. Así son los vicios, cualquiera que ponga. Ahorita estamos hablando principalmente de la avaricia. Por eso Dios dice, estén contentos con lo que tienen ahora. Creo que todos los que tenemos internet, así como usted y nosotros, no somos pobres. Tenemos lo indispensable para vivir y más, gracias a Dios. Si nos damos cuenta, no nos hace falta nada importante. A veces uno va a las plazas y se encuentra un montón de cosas que no sabía que ni existían. Y mi papá dice, yo veo ahí cosas bonitas y caras que no necesito. Esa es verdad. Pero eso debemos de estar contentos con lo que tenemos. Jesús nos enseñó a orar así en Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la provisión material. Con eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Jesucristo nos invita a ser agradecidos con lo que el Señor nos da en el momento. Ya mañana el Señor dirá. No seamos codiciosos, seamos sin avaricia. El 10º mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás nada de lo que hay ahí, nada de lo que hay de tu prójimo. Eso es lo que debemos de evitar. Que nuestro deseo de progresar no nos lleve a la ambición, porque eso es pecado. Porque la ambición lleva a empujar a la competencia, al despeñadero. Debemos de evitar esa situación.
Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Necesitamos confiar en aquel que dice, no te dejaré ni te desampararé. Necesitamos confiar en Dios. Ahora quiero hacerle esta pregunta. ¿Esto le trae paz? ¿Su Dios le trae paz todo el día? Cuando piensa en su cartera, dice, Dios mío, confío en ti. Gracias por lo que me das. Es algo que quiero que pensemos, por favor. Hablando de nuestra ave, una vez que ya está ahí el huevito y nace, los polluelos del cucú son aún más terribles que los propios padres. La primera misión de ese polluelo, aún sin plumaje y completamente ciegos, pesando apenas 2 gramos, es echar fuera todos los huevos del nido anfitrión hasta quedarse solo con todo el espacio y la comida. No sé cómo reacciona él, y de repente en su espalda empieza a cargar los huevos y empieza a sacarlos del nido. Si usted conoce la imagen mitológica del Atlas que cargaba el mundo, bueno, lo cargaba sobre sus hombros, es una imagen mitológica. Bueno, el ave cucú así saca a la competencia. Tenemos que darnos cuenta cómo actúa esta ave. Todos los avaros han metido en su corazón esta situación. Un mal que ha sacado todo lo bueno que Dios quería darles. Todos los avaros corren a la soledad. Desconfían hasta de sus propios hijos sin ninguna razón, su propia familia sin ninguna razón. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. La pobreza y la riqueza no tiene que ver con lo material siempre. Mucha gente solamente para eso lo llama. No, también habla del corazón, por supuesto. Siendo un polluelo, ya puede pesar 3 veces más grande que el polluelo anfitrión de los padres adoptivos, de los padres anfitriones. Así los avaros alimentan un mal tan grande que no pueden sostener. La avaricia come los ahorros, endeuda, provoca empeños, hace trabajar horas extras para pagar lo que esa hambre provocó, que no hacía falta, pero así es. Y si al nacer ahora, si dentro del nido hay 2 aves cucú, ellas 2 pelean, y la más fuerte, ¿sabe qué? Tira del nido a la de su misma especie. Porque pues este nido solamente es para mí y toda la comida es mío, y mata así a su propia especie. Un pleito, así nos pasa a veces en nuestros hogares. No necesitamos que alguien más venga y nos lastime, nosotros mismos en el propio hogar causamos problemas. Un pleito en casa por estos 2 polluelos provoca fracturas y que se lastimen mutuamente. ¿Cuántas veces los vicios llevan a pleitos innecesarios? Familiares contra familiares, padres contra hijos, cónyuges contra cónyuges. Hijo, no te drogues, pero papá, lo dejaré cuando tú dejes de sobornar a tu jefe. Hija, aléjate de esa mala amistad. Mamá, la dejaré cuando dejes de hablar a altas horas de la noche con quien ya sabes quién y no es papá. Fuego contra fuego, y no puede uno avanzar así. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Cuidado, mucha gente está buscando ayudar a todos los demás, pero descuida su casa, descuida a su familia, descuida a los que ama, descuida en el cual es su hogar, y esto lleva a desgracias terribles y a socavamiento completo de cualquier persona. Ahora hablemos brevemente de los huevos. Necesito ir muy rápido. Los huevos se mimetizan, los hacen de tal manera, no sé cómo logra en eso el Señor, logra que los huevos puedan mimetizarse así y copiar y hasta aparentar a los huevos del anfitrión, porque si usted sabe, todos los huevos no son iguales, algunos tienen diferente color, diferente textura, diferente tamaño. Bueno, ellos los mimetizan para que así cuando lleguen los aves, especialmente un ave que se llama el carricero, que es muy pequeña, no se dé cuenta cuando es un ave, cuando es un huevo del cucú. Bueno, así es el enemigo. Así como estos huevos mimetizados, así con pretextos intentamos mimetizar, disimular
nuestros vicios, disimular que lo malo que hacemos es bueno, usando pretextos bien camuflados para que no se note nuestra avaricia. Póngale cualquier vicio, pero yo estoy hablando especialmente de la avaricia. Mateo 6:4 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí podría mencionar un poco de doctrina. Miles han metido en sus iglesias doctrinas mercenarias para disimular con ministerios su amor al dinero, buscando vender productos, artefactos, cosas ungidas y reliquias que solamente muestran su amor al dinero. Y lo único que han logrado es la ausencia de Dios. Sí, se llenan multitudes, pero es ausencia de Dios. Milagros fraudulentos, llevando a sus ovejas a decir amén, sin saber que los están esquilando, porque solamente lo único que buscan esos pastores de esas ovejas es su lana. Entonces, sí me expliqué. En este estudio, sin embargo, los cucús debemos darnos cuenta que utilizan eso, de mimetizarse así, para engañar a los demás. Los cucús son un ave, en verdad, muy tramposa, si me deja decir así. Mucha gente actúa así. Y utiliza también, como es un ave, en las fotos está usted viendo, las partes de abajo del ave son como de rayas y muchas veces engañan así, aparentando ser gavilanes, porque obviamente las aves más pequeñas no se enfrentan a un gavilán. Y cuando llegan así un gavilán, obviamente las aves más pequeñas huyen y ellos aprovechan para poner ahí su huevo y listo. Evitan así depredadores y así ellos se engañan. Son unos maestros del disfraz para lastimar y hacer daño. Muchas veces los temores nos hacen huir de los lugares seguros. Muchas veces el enemigo así aparenta ser más grande, más terrible de lo que en verdad es, como si él pudiera someter al cristiano. Y eso lo hemos visto muchas veces en hermanos que en tiempo de angustia, en lugar de refugiarse más en Cristo, en lugar de orar más, en lugar de congregarse más, se aíslan. Y claro, más lejos de Dios, más lejos del cobijo de Dios, les entra frío, menos se alimentan de la palabra y provoca anemia espiritual. Por otro lado, muchos padres, por sus miedos, sus deudas por avaricia, enfermedades contagiosas por sus vidas promiscuas, descuidan a sus hijos y contagian a sus cónyuges fieles. Dicen dar la vida por la familia, pero ellos mismos la trastornan, terrible. Tremendo lo que pasa con el cucú y las cosas que estamos comparando con nosotros, terrible, ¿no? Quiero terminar con esto. ¿Tiene usted algún vicio? Le pregunto, ¿para qué lo tiene? ¿Gana más con él de lo que pierde? ¿Cuántas veces lo ha intentado dejar? ¿Cuántas veces le ha ocasionado problemas? ¿Lo ha llevado a problemas del trabajo o lo ha llevado de plano al hospital? ¿Cuántas vergüenzas ha sufrido por él? ¿Tiene cicatrices? ¿O le hacen falta dientes por el vicio que tiene? ¿Quiere dejarlo? ¿Quiere en verdad dejarlo? ¿Quiere levantarse de esa miseria antes de que se acostumbre a vivir en el suelo derrotado junto al polvo? La respuesta es la única respuesta que yo conozco y es eficiente. Su nombre es Jesucristo. Él es la respuesta ante el vicio del hombre para poderlo dejar. Haga de Jesús su rey. Jesucristo venció a la muerte. Él quita el velo que el diablo ha puesto sobre sus ojos de usted. No solo le ayudará a comprender el daño que hace el mal, le dará el poder para vencer el vicio, porque pues todos sabemos que los vicios nos causan mal. La persona que está ahí drogándose sabe, por supuesto, que le va a causar algún mal, que se está dañando por dentro, que sus pulmones están mal, que sus venas pueden ser contagiadas con alguna enfermedad. Lo sabe, que sus neuronas se las está comiendo el vicio, lo sabe, y sin embargo sigue ahí. Pero con la ayuda de Jesucristo usted comprenderá que en Él hay libertad. Poderoso es su nombre, haga de Él su rey y comprenderá que Dios tiene delicias a su diestra para siempre para usted. Cuando el vicio solo ofrece migajas de emoción que se acabarán pronto como esos huevos fracturados. Haga de aquel de Él que tome su corazón y le dé su hogar. Y Él lo protegerá ante los ataques de las aves que quieren hacer daños a su casa.
Aquí quiere meter sus parásitos en el hogar de usted. Expulsará los pecados que amenazan con destruir a los suyos, a sus niños. Lo ayudará a alimentar a su familia y no a su vicio egoísta. Y con su ayuda verá volar a sus hijos con la bendición de Dios. Verá volar sus anhelos nobles, los que tiene usted, y dulces de su comunión si usted pone las cosas en las manos del Señor. ¿Tiene usted un hogar? ¿Le llama hogar ahí donde vive? Pues en Cristo usted tiene un hogar. Me despido con esta última característica del ave. Esta ave está en los relojes de muchas paredes. Tiene una fama muy bonita. Siempre en las caricaturas se mencionaba como a la hora exactamente sonaba el cucú. Y parecía como si fuera un ave tan bonita, hasta que nos damos cuenta la clase de animal que es. Los vicios tienen buena fama en un mundo que ama la vanidad, que ama la perversidad, que ama el dinero, que ama la crueldad, que ama la fama. Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En los comerciales del alcoholismo nunca salen los choques fatales por alcohol, ni la gente que muere sin tomar, pero por causa del alcohol, es atropellado por alguien que viene así tomado. Nunca ponen a la gente que muere en un bar. Claro, todos mueren fuera de un bar, nadie muere dentro de un bar, nunca se ha visto eso. Nunca ponen al papá violento con sus hijos, nunca, ¿verdad? O nunca a una esposa con el ojo morado a mitad del comercial mientras que todos están tomando ahí. Nunca los ponen ahí tirados, vomitados en su propio vómito, ahí tirados sobre eso mismo. Eso es el mimetismo del diablo. Él es experto en mimetizar los vicios, dándole una buena apariencia para ocultar la verdad, que llevan a la muerte. Esos son los vicios, usted lo sabe. Todos sabemos que los vicios son malos, por supuesto que usted lo sabe. Dios nos dotó de moralidad a cada uno de nosotros, pero no podemos dejarlos porque no queremos muchas veces. Mas si usted sigue a Cristo, comprenderá que no necesita un vicio para sentir paz, que no buscará la fortuna para encontrar usted la prosperidad que el Señor le quiere dar. No necesita sufrir para poder arañar el placer solamente, porque en Jesucristo usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Conocerá una vida que nunca había vislumbrado, una vida victoriosa, de fortaleza, de disciplina, de honor, de gozo, de satisfacción, de paz y de su amor. Por eso le invito a evitar todas esas aves cucú que quieren hacer daño a nuestros hogares, a nuestras vidas, porque el enemigo de nuestras almas a lo mejor ya ha metido uno de sus cascarones en nuestra vida, en uno de sus parásitos en nuestro hogar, en nuestra casa. Y poco a poco está sacando la nobleza de nuestra vida o alejándonos mutuamente. Pero con ayuda de Dios, usted puede encontrar la verdad para poder sacar todo eso que estorba y poder encontrar paz y armonía y un nido seguro. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que se abre sol más que el oro y más que mucho afinado y dulce más que
Gracias por seguir con nosotros. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amoroso Padre, tú dijiste que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, Señor. Y es por eso que muchos hermanos están pasando por situaciones difíciles. La economía, la salud, las relaciones familiares, Señor, conyugales, laborales, tantas causas. Señor, el clima que está ahora tan riguroso, Señor. Pero tus promesas son firmes, fieles, no se mueven. Y tú dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Y tú también dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, no nos sorprende eso, no nos defraudas, lo advertiste. Pero también dijiste que debemos confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. Ayuda a mis hermanos y hermanas, Señor, especialmente a esos que tú sabes que me estoy refiriendo, a levantar su mirada y verte a ti, Señor. No ver los problemas, sino verte a ti, refugiarse en ti, porque en ti hay consuelo y fortaleza. La esperanza segura de que todo se va a resolver con tu ayuda y pronto nuevamente volverán a andar en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo, Señor. Sosténnos, Señor, porque tú eres su guardador y su sombra a su mano derecha. Bendito sea, Señor, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Solamente que tenemos un aviso, hablar desde el programa de radio. Sí, muchas gracias. Por favor. Qué bueno que te acuerdas, Ivo. No vamos a cambiar de estación, vamos a seguir en EXA FM 101.7, pero sí vamos a cambiar de día. Va a ser, Dios mediante, los sábados. Este sábado arrancamos a las 7 de la mañana. Recuerde, al abrigo del Altísimo. Muchas gracias. Gracias. En este programa número 183, por la bendición de Dios, queremos darle gracias a las personas que nos acompañaron hoy y queremos mencionarlos por nombre y decirles que el Señor los bendiga. Amén. Por favor. Claro. Carlos Díaz, Tani Marín, Mercedes Notario, Edgar Enrique, Marifer Libre, Landy Claudette, Jorge Alberto, Osvaldo Antonio, Elena Sánchez, Ivonne Rodríguez, Humberto Patraca, Ada Aguirre, Martín Escobedo, Lisette RL, Carlos Caporal, Josman Ramsky, Janet Sosa, Víctor Manuel Lazariego, Lupi Sanabria, Efraín Aguilar, Daniel Sam, Frank Cal Gil, Rosy Gutiérrez, Meli González, Memo Cruz, Adasa Arias, Diego Torres, Secundino Reinaga, Luis Enrique Suárez, Ana María Ortiz, Claudia Lidia Almaraz, Fidel Hernández, el comediante, Sandra Villaseca, José Ríos Lara, Pepe Garduño, Shelly Antonio Bargán, Elena Vital Guillermo, Manolo García, Cecilia Montalvo, Beatriz Maza y Fali Joachín. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Queremos pedirle que por favor comparta este video, este ministerio, si a usted le parece, estamos para servirle. Nuestra iglesia está en Ignacio de la Llave 1002, tenemos reunión los martes, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los martes también estamos en Pajapan, atrás de la escuela Donato Padua, gracias a Dios. Y los miércoles estamos en Minatitlán, en la calle Petrolera, en Colonia 23. Gracias. En Nanchital también, en Acayucan. Sí, Revolución 10 de Nanchital, frente a la DO, los jueves a las 10 de la mañana. Y en Acayucan a las 7 de la noche los viernes, en Javier Mina 606, casi esquina con Zamora. Gracias a Dios. ¿Y el periódico? Amén, amén. El periódico, Aguas de Reposo, en el diario del Istmo, las secciones sociales. Y repito, el programa de radio Al Abrigo del Altísimo, ahora los sábados, siempre en EXA 101.7. Gracias a Dios. Gracias a Dios, muchas gracias por acompañarnos. Dios bendiga y prospere nuestro canal Imagen y Política. Bendiga a nuestro hermano José Luis, le dé sabiduría. Amén. Bendiga y cuide a nuestra hermana Azucena y nuestra hermana Tere. Amén. El Señor paz. Antes de despedirnos con un versículo, por favor, algo para terminar. No hay mejor cobertor contra el frío. Nadie quita mejor el frío que el Señor Jesucristo a través de su amor. Aprovechenlo en su corazón. Gracias a Dios. Ayer en el culto de oración recordamos este texto. Salmo 90, 1 y 2, Moisés dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así es. Que así Él es. sea su Dios y Jesucristo su Salvador. Amén. Mi nombre es Jonathan Rodríguez. Pastor Seda, muchas gracias. Estamos para servirle y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela, acéptela por la fe y con su bendición la tendrá. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?